La idea de este foro es que, nada, se sientan libres de poder conversar, de compartir sus opiniones, sus ideas, y que podamos debatir un poquito sobre el tema que tratamos durante todo el mes en la comunidad, que es la accesibilidad. No sé si hay alguien que ya nos conoce o es la primera vez que participa de este encuentro, de este tipo de encuentros. Si nos quieren contar, también estaría buenísimo. Em, Nosotros somos una comunidad a esta primera vez, por mi parte es la primera vez, buenísimo, genial. Les contamos entonces un poquito, nosotros somos la comunidad de diseño ético. Somos un grupo de personas de toda Latinoamérica que lo que hacemos es justamente poder como compartir buenas prácticas acerca de la ética en los productos digitales. Por eso es que hablamos de temas como, en este caso es la accesibilidad, el mes pasado hablamos de patrones engañosos, hablamos desde de la ética en sí. Así que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. La idea es eso, poder compartir buenas prácticas para empezar a crear productos digitales más éticos y en este caso más accesibles. Ok, les acabamos de poner nuestras redes, pues si quieren seguirnos y ver los contenidos que estamos creando cada vez. Pues nos vamos a presentar un poco. Yo voy a presentar a Lilo y ella me va a presentar a mí. Ella es diseñadora visual y de interfaces en Swiss Medical Group y se preocupa por entender cómo las personas interactúan con los productos teniendo en cuenta el contexto social en el que viven. Sí, así como dijo Yara, y agrego, yo soy de Argentina, Buenos Aires, actualmente vivo acá, y mi compañera en este caso, mi dupla en este tema es Yara, que es diseñadora de servicios, ella es independiente de freelance y está orientada justamente a la creación de servicios y productos más holísticos y responsables con la sociedad. Ahí, Yara, si querés contar un poquito más de vos. Bueno, yo soy colombiana y actualmente vivo en Francia y pues trabajo como independiente aquí en los temas que ya Lilo dijo. Y pues ahora lo que nos gustaría también es que ustedes se presenten, pues que digan un poco qué hace cada una y cada uno. Y pues si quieren lo pueden hacer, pueden prender el micrófono y comentarlo o lo pueden escribir también en el chat. Sí, si se animan a abrir micrófonos, así vamos Es mucho mejor, rompemos el hielo. conociéndonos. Ahí fue levantando la mano. Ivana, puedes participar, puedes prender tu micrófono y hablar. ¿Ahí se me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Okay. Bueno, hola, soy Ivana. Yo actualmente estoy en un programa de Colombia que se llama Intecmam y es como te capacitan como en roles tecnológicos y bueno, ahí soy Product Owner y Scrum Master. Y bueno, me interesó todo lo que tiene que ver con la accesibilidad porque bueno, están como orientando el producto que estamos desarrollando para que sea accesible. Eh, a todas las personas, obviamente, y con esta, como una perspectiva de discapacidad, que es algo que es algo nuevo que, nunca lo desarrollé. Yo soy diseñadora, pero no tengo experiencia laboral, ya son cosas que estoy aprendiendo. Diseñadora de experiencia de usuario. Y bueno, me interesó esto para poder como, seguir aprendiendo y poder aportar en el lugar donde estoy, sino como otras perspectivas y conocimientos. Así que, Ok. Gracias, Ivana. ¿Alguien más le gustaría presentarse? Ahí, Yael. Yael.
Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy diseñadora de servicios, al igual que Yara, o en camino a. En realidad tengo más experiencia como UX Researcher. También soy una persona con discapacidad, tengo discapacidad motriz y tengo también algunos pendientes diagnósticos de neurodiversidad. Desde el año pasado que mis discapacidades motrices aumentaron bastante, me he estado comprometiendo muchísimo más. Allí, bueno, la primera persona con contacto que ahora no está acá, pero que es de la comunidad de diseño ético, Liz, fue la que me ayudó muchísimo a levantar cabeza, digamos. Y bueno, y después también mucho la Fundación Dalat, Susi Pipi, con la que me he venido estudiando muchísimo. En julio o junio llegué a dar justamente en una cátedra de posgrado aquí en Uruguay, donde soy parte, justamente la materia ética, accesibilidad y usabilidad. Y bueno, más allá de mi carrera orientada a servicios y a researcher, estoy muy comprometida porque es algo sumamente personal para mí, la accesibilidad y la inclusión. Eso es todo, gracias. Gracias, Jair. No, gracias a vos, Yael, por compartir y también por estar en este espacio. ¿Alguien más que quiera presentarse, que tenga ganas? Cecilia se presentó por el chat y dice que es UX y UI y trabaja en e-commerce y es de Argentina. Ahí está. Lau Sí. también dijo, vive en Buenos Aires y trabaja como UX Research. Ahí, Natalia. Ujú. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, me presento, yo soy Natalia, soy compañera de Yael, nos conocemos ya hace un año, trabajamos en Globant. Yo específicamente soy UX y bastante híbrido UI, se podría decir. Actualmente dentro de Globant estoy con el cliente LATAM Airlines, de la aerolínea. Y bueno, desde que comencé con este cliente, que la verdad está como bastante, si se puede decir, maduro en esto de incluir la accesibilidad desde el momento uno en todos los productos, la verdad despertó algo en mí que yo ya lo tenía como un poquito, no es que guardado, pero mi carrera de fin de grado terminó trabajando con niños con discapacidad, pero como licenciada en diseño industrial. Y bueno, cuando empecé acá me di cuenta también la importancia que es llevar todo ese conocimiento a lo que son productos digitales, que es otro mundo completamente aparte. Y bueno, empecé de a poquito a meterme más en el tema, la verdad que me gustó mucho y a la vez me cambió mucho el mindset de cómo diseñar. La verdad, antes diseñaba de una manera, hoy en día diseño de otra, con una cabeza mucho más abierta y mucho más inclusiva, a tener presente a todos los seres humanos que tenemos derecho de acceder a la información y capacitarnos todos los días. Así que eso de mi parte y un placer poder estar acá y digamos, que la comunidad cada vez crezca más y poder, digamos, llegar a más gente y que cada vez se tome más conciencia de esto. Muchas gracias, Natalia. Para nosotros, o sea, el placer es que ustedes también vengan a compartir justamente en estos espacios, porque de eso se trata. Así que gracias también por compartirnos tu experiencia. Ahí también Janet se estaba presentando por el chat. Nos dice que es de México, arquitecta trabajando en los 5 ámbitos de accesibilidad, inmuebles, espacio público, transporte, información y comunicación. Desde hace 30 años me dedico a temas de normatividad en este tema. Soy creyente de abordar los ámbitos de manera integral. Perfecto. Me encanta el grupo que se formó en este foro. Si nadie más se quiere presentar, si les parece, seguimos entonces presentando la temática y así podemos debatir un poquito. Entonces, seguimos adelante. Bueno, se inscribieron a través de un form y de un formulario, y lo que hicimos en ese formulario fue hacer una pregunta que nos va a servir como disparadora para lo que va a ser el foro.
que todas las personas que se inscribieron la respondieron, y es: ¿qué entiendes por accesibilidad desde un punto de vista ético y humano? La verdad es que, nada, súper agradecidas de todas las respuestas que recibimos y del contenido también de esas respuestas. Lo que hicimos fue, obviamente, leer todas y tratar de cerrar como algunas ideas o disparadores más bien para poder debatir un poco sobre la temática, porque también entendemos que es una temática súper amplia. Entonces, por eso primero la quisimos abarcar desde la accesibilidad desde el punto de vista ético y humano. Entonces, si les parece, les comparto como algunas de las ideas que tomamos, que son: la accesibilidad es crear un entorno sin barreras, ya sea digital o físico. Otra de las ideas: abordar las necesidades de las personas desde un punto de vista integral, eliminando prejuicios o sesgos que podamos tener, garantizando la igualdad de oportunidades. Otra es: la accesibilidad es importante porque permite a las personas con discapacidad participar plenamente en la sociedad. Y por último tenemos: es asegurar, mediante la responsabilidad social y la empatía, que se cumplan los derechos básicos de las personas. Bueno, pues con respecto a esto que acaba de decir Lilo, ¿alguien quisiera intervenir y contar su perspectiva con respecto a estas ideas que encontramos en lo que ustedes escribieron en el formulario? ¿Alguna de las tres ideas? Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les gustaría aportar algo con respecto a estas ideas que hemos dicho antes. No sé, pueden levantar la mano, lo pueden poner por el chat, como quieran. Yael. También por ahí. Sí, Yael. Dale, Yael, puedes hablar cuando quieras. Ok, no, creo que está muy bien sintetizado lo que seguramente respondimos todas. Desde mi perspectiva como persona con discapacidad, acuerdo 100% con estos puntos, sobre todo porque no es que estemos limitados a hacer nada, sino que siempre le encontramos un workaround para poder hacer lo que nosotros deseamos. Y los grandes temas que encontramos son las barreras desde un punto de vista social, eso está más que claro, y el poder cumplir nuestros derechos básicos, tanto en el entorno físico como en el digital. Y bueno, y lo que puedo decir también, que lo estuvimos conversando el otro día en una charla en Globan respecto a este tema, es que como que queda una especie de herida emocional también, sobre todo cuando la discapacidad es desde muy niño o de adolescente, e incluso cuando la descubrimos de adulto también, porque nos lleva todo un tipo de procesamiento que no es el mismo al que se puede adquirir desde niño. Vieron que la psicología funciona de distintas maneras en las distintas etapas de la persona. Entonces, como nada, agregando a todo lo que ya dijimos, esto, remarcar que queda como una especie de herida emocional que a veces se hace más difícil sobrellevar que la discapacidad en sí. Ok. ¿Pero tú crees que esto es porque se da porque siempre intentamos que las personas con alguna discapacidad se adapten a la vida en sí misma, a los entornos que existen, o se da, o debería ser un poco a la inversa, tal vez, no sé? Yo no sé si debería ser a la inversa, pero sí, como que de alguna manera las sociedades siempre tratan de normalizar a todo el mundo, ¿no? Y no todos podemos ser normalizados. De hecho, ¿qué es ser normal? ¿No? Un poco esto que les contaba de que todavía tengo hace años sin saber si soy, o sea, tengo casi la certeza de que soy neurodiversa, pero no tengo el diagnóstico. Y muchas veces lleva muchísimo tiempo conseguir los diagnósticos, tanto sea psicosocial, sea desde la parte neurológica, motriz, auditiva o desde la visión. Muchas veces los profesionales de salud les cuesta demasiado. Les puedo compartir también el caso de mi nena, desde los 4 años que estoy en tratamiento con ella para que le diagnostiquen THD con hiperactividad,
y tampoco la psiquiatra en su momento no la quiso etiquetar cuando tenía 5 años, pero sin embargo le dio un medicamento muy fuerte, y transitó todo su periodo de escuela con muchísimos problemas, con maestras que no lograban entenderlas del todo, con conversaciones entre maestra, director, bastante complejas, pero luego a la hora de elaborar un informe para que yo devolviera a la psiquiatra, eran como agua los informes, entonces como que es muy difícil y uno como padre también termina siendo como mediador de todas esas situaciones. Así que bueno, como que tengo esa doble cuestión, ¿no? Discapacidad en mí misma y discapacidad en mi nena. Siempre persona adelante, ¿no? Persona con discapacidad. De acuerdo. Laura Gracias, quería Yael, decir algo. por... Perdón. Sí, tomando un poco lo que decía Yael, que hablaba de lo de la norma, de que la normalización y diagnóstico y etiquetas, me quedé pensando en el título de esta slide, que habla de, o nos invita a reflexionar qué entendemos por accesibilidad desde un punto de vista ético y humano. Y ahí para mí es ir a lo básico, o sea, somos personas. Listo, no hay categoría. ¿Por qué categorizar entre, como si fuera que hay como un ranking de personas, y ahí entra el tema de la norma, el tema de la etiqueta, el tema del diagnóstico? Entonces, para mí, desde el punto de vista ético y humano, somos seres humanos, somos personas, tenemos derechos, indistintamente de un montón de otras características. Y tenemos derechos a acceder a las mismas actividades y a los mismos lugares, incluyendo ocio, que todas las personas. Y para eso es que como sociedad tenemos que estar atentos a que no generar barreras nosotros, sacar las que hay, pero garantizando o teniendo esa mirada de basta de si... Es importante, ¿no? Conocer sobre los tipos de discapacidad para conocer los apoyos, pero es como más grande la cosa para mí, que es básico, que somos personas, punto. No hay como estas categorías de personas. Eso me quedé pensando un poco escuchándola a Yael, que bueno, en el mundo que vivimos todo el tiempo estamos igual escuchando esas etiquetas, que diagnóstico, que esto, que el otro, que la norma, y para mí la mirada desde el punto de vista ético y humano es sacarnos todo eso de la cabeza como para tener en cuenta a todas las personas. Gracias, Laura, por compartir. Justo ahí, ya te dejo, Janet, cuando Yael estaba terminando de compartirnos, gracias también por compartir tu vida en el grupo. Es justamente esto lo que comentaba Laura, también un poco lo que quería decir, de que por ahí si queremos ver un problema, entre comillas, es como verlo como mucho más desde arriba y empezar como desde acá arriba. O sea, para poder hacer un producto digital accesible necesitamos conocer todo el background anterior a todo eso, que es justamente esto de entender a las personas con discapacidad, entender el entorno en donde viven, entender cómo es que transitan su vida para después llegar a todo lo otro, ya sea un producto digital, ya sea un lugar, un contexto, un entorno. Creo que falta por ahí toda esa parte anterior de poder entender, justamente empatizar también, para después llegar a la solución. También gracias, Lau, por compartir. Ahí sí, Janet, si te dejo la palabra. Sí, gracias. Sí, o sea, retomando este tema de lo humano, o sea, creo que el fin, sí, pues sabemos que es la inclusión, pero también el bienestar. Y que, o sea, que entender, ¿no? Que lo que estamos abordando es a diferentes escalas, ¿no? O sea, desde como ahorita hay que ver de manera mucho más amplia para poder después ir detallando, ir viendo las necesidades como más particulares y después de todas esas necesidades particulares, ¿no? Poder hacer un piso, ¿no? Para lograr integrar a la mayoría de las personas. Entonces, por eso cuando yo hablo de accesibilidad, o sea, bueno, la palabra diccionario sí es fácil de usar,
¿no? Pero no nada más para personas con una condición con discapacidad, ¿no? Sino que es también, hablamos de género, ¿no? Etnias, ¿no? Temas culturales de género. Entonces, ¿no? Pues tener esta visión más amplia de quiénes somos los humanos, ¿no? O sea, y de cuáles son nuestras necesidades de los humanos. Y de ahí es de que siempre cuando hablamos, y yéndonos a más detalle a personas con discapacidad, pues también cuando hablamos de personas con discapacidad es muy amplio, ¿no? El espectro, ¿no? O sea, hay diversas condiciones y que muchas veces cuando estamos diseñando, ¿no? Pues no logramos abarcar a todo mundo. Entonces, yo creo que nuestras definiciones, así como tenemos que ser más amplios, también tenemos que tratar de tener una información, ¿no? Para poder aterrizar soluciones materiales, porque si hablamos, hay que diseñar para personas con discapacidad, pues ¿no? Es muy amplio, ¿no? Entonces, ir cambiando de escalas, ¿no? Cuando estamos hablando de definiciones. Gracias. Yael, gracias por lo que dijiste, Janet. Yael, ¿quieres aportar algo a lo que dijo Janet? Sí, coincido con Janet lo que dice y también quiero volver como algo a lo que dijo Linen, y es que empecé quizás compartiendo mi historia como para ayudar también al grupo a empatizar, porque justamente eso es lo que falta. Muchas veces logramos como ese piso que dice Janet y proponemos en nuestros equipos de trabajo, bueno, seguir las normas, seguir los estándares, etcétera, pero ¿qué pasa con hacer testing de accesibilidad? ¿Qué pasa con entender el contexto de cada persona e ir como a entender sus historias? Que más allá de lo que podamos estudiar por cada discapacidad en específico, ya tenemos en realidad en nuestro entorno, lo sé a nivel, por ejemplo, Argentina, Uruguay, no sé en los otros países de las chicas que están unidas, pero tenemos muchísimas fundaciones capacitadas en discapacidades en específico. Entonces, a donde debemos recurrir para empatizar con esas personas es esas fundaciones que trabajan todos los días con ellos y entender como esos distintos roles, ¿no? El rol del cuidador, el rol del que participa en una fundación y la persona misma, ¿no? Eso es lo que quería como agregar en base a lo que venían diciendo Linen y Janet. Sí, es verdad lo que dices, porque se trata como de entender desde un punto de vista de diseño, ser más humano y entender un poco como toda la experiencia que puede tener una persona con discapacidad en algo que estemos pensando diseñar, sea físico o digital. Entonces es un poco como ponernos la empatía, tomarla como ¿qué pasaría si yo? ¿Cómo sería si yo? Y a partir de ahí entender un poco si la experiencia fuera para mí y si yo tuviera algún tipo de discapacidad, ¿qué me gustaría o cuáles serían mis límites o mis problemas cuando encuentro este producto o este servicio? Y entonces ahí es un poco la pregunta desde el punto de vista ético, es que si estamos haciendo lo que es correcto para todo el mundo en general, desde un punto de vista humano y de pasar de lo grande a lo pequeño, nos estamos acercando de verdad a las personas que tienen algún tipo de discapacidad para crear productos o servicios, o se vuelve una cosa más como del negocio, o de simplemente, como decías tú, de llenar una expectativa de alguien porque hay una normatividad o porque simplemente está de moda o está cool ser accesible, pero en realidad no lo estamos haciendo desde el fondo, sino desde la forma. No sé ustedes qué opinan. Ahí quería agregar algo, justo cuando estaban hablando de también diseñar para todas las personas. Muchas veces tampoco se trata solamente de una cuestión de discapacidad, sino, por ejemplo, para las personas mayores. No me acuerdo en qué charla fue, creo que fue Merlara, no quiero decir algo que después por ahí no es,
pero es pensar que tenemos que diseñar para nuestro yo del futuro también. O sea, eso es súper importante, porque nosotros por ahí obviamente podemos hablar de temas de discapacidad, porque por ahí son las personas que, volviendo, no quiero poner normal, lo pongo súper entre comillas, nosotros siempre tomamos como ese parámetro por ahí sin tener en cuenta a las otras personas, pero también es tener en cuenta justamente a otro tipo de grupos, como pueden ser las personas adultos mayores. Entonces es empezar a entender también a la accesibilidad desde ese lado y justamente como decía Yara, y creo que compartimos todas lo mismo, empezar a pensar en nosotros, qué pasaría si nosotros estuviéramos como en ese lugar y justamente ponernos en el lugar de las otras personas. Ahí no sé quién levantó la Ana mano. Belén, Porque... primero Ana Belén y luego Laura. Ana Belén, pues. Ok, hola, buen día a todas. Hola. Yo a medida que me fui metiendo en accesibilidad por un requerimiento de la empresa en donde trabajo, es como que me hizo el clic muy rápido y me encantó. Y comentarios que me han dado, porque obviamente en las empresas lo que les importa, o sea, el inicio de ok, queremos ser accesibles no es porque realmente queremos ser accesibles o queremos brindar una experiencia accesible para todos, sino no queremos que nos demanden. Y obviamente que venía acompañado de, bueno, pero no lo romanticemos tanto. Entonces, obviamente, yo no voy por ese lado, pero algo que aprendí es que cuando hablamos de accesibilidad lo relacionamos con la discapacidad. Y cuando la gente escucha sobre accesibilidad, solamente lo relaciona con discapacidades severas, con las que vemos como a simple vista, digamos. Y ninguno se pone a pensar en que ninguno de nosotros tiene el 100% de las capacidades para todo. Yo uso anteojos y honestamente si no pudiera hacerle zoom a algunas pantallas, si hay renglones muy largos, sitios web que no se adaptan, es muy difícil de leer. Y no quiere decir que yo tenga, entre comillas, digo, cuidadosamente una enfermedad, pero no tengo el 100% de mis capacidades para ver como pueden ver otras personas. Entonces, a nosotros, o yo que soy diseñadora, me han enseñado a diseñar experiencias para personas que no tienen discapacidades severas, nada más. No lo pensamos mucho más allá. Entonces, por más que de hecho a mí me pasa, a medida que me voy interiorizando más, que aunque intente a veces ponerme en el lugar del otro, sigo, creo yo, todavía sesgada por el capacitismo, por lo que yo sí puedo hacer. Y, por ejemplo, estoy haciendo un curso sobre tecnologías de apoyo y bueno, estaba el ejercicio de, bueno, veamos de navegar con un lector de pantalla. Y una chica dice, yo hice el ejercicio de cerrar los ojos, pero realmente no podía entender. Y es porque nosotros queremos, por ejemplo, navegar un sitio web con el lector de pantalla como ya conocemos la experiencia visual, no simplemente empezando desde cero. Creo que es un desafío muy difícil, pero creo que la clave, me parece a mí, es no excluirnos y pensar que a mí no, o yo no, o porque yo no sé, no uso silla de ruedas, no tengo una discapacidad. Creo que es eso, es separar, o sea, dejar de pensar la accesibilidad, o sea, dejar de relacionarla con la discapacidad. No se trata de eso. Y es como decía Yael, el problema no sería una persona, no sé, no vidente, o sea, una persona ciega. No es ese el problema. El problema es todo lo que esa persona ciega no puede hacer porque el mundo no está diseñado para que pueda acceder. Entonces, sí creo que la clave es eliminar las barreras. Y eso quería comentar. Gracias. Gracias, Ana. Súper interesante lo que trajiste. ¿Laura? Sí, me encantan las cosas que van surgiendo porque es como debatir, no, ni siquiera debatir, como reflexionar. Y si bien estoy de acuerdo con lo que decía Lilen de que es una buena herramienta ponernos a pensar o para ayudar a otros a que tengan esta misma mirada, pensar en nuestros yo del futuro, que seguramente venga acompañado con pérdida de la visión que tenemos cuando somos más jóvenes y un montón de otras cuestiones. Yo creo que desde el punto de vista ético aunque yo no vaya a tener ningún problema de visión, hay un otro que lo tengo que respetar y punto. Porque si no es solamente si logro ponerme en el lugar o en un futuro de si voy a tener una necesidad. Pero es como medio, a mí a veces me da la sensación que es bastante complejo eso, porque a veces las personas no logran ponerse en el lugar. Y lo mismo lo que decía Ana, esto de
nosotros no nos imaginamos, digo nosotros, porque me estoy suponiendo, bueno, ahí ya él contó que es una persona con discapacidad, pero me estoy suponiendo que no somos personas con discapacidad el resto, pero digo, las personas sin discapacidad, tratar de ponerse en lugar de, para mí eso es difícil y como researcher tengo siempre como tatuado, no somos la persona usuaria, no soy la persona usuaria. Entonces, no voy a poder ponerme en el lugar. Tengo que ir y conocerla a la persona, preguntarle, escucharla, que me cuente cómo hace esa tarea, cómo es su vida, y ahí sí voy a poder entender para poder diseñar para esa persona o otras personas. Porque es muy difícil ponerse en el lugar de algo que uno no conoce. Entonces, para mí lo bueno del punto de vista ético y humano es que independientemente que yo tal vez no lo viva nunca, no lo sé, a esa situación de discapacidad, igual tengo que hacer algo porque es lo correcto, porque hay otras formas de vivir y todas las formas de vivir son dignas, discapacidades graves, no graves, lo que sea. Entonces como que me parece interesante también pensarlo así. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que también está, luego de ese proceso de acercarse a las personas y conocer realmente cómo son, es muy importante en todo, no solamente cuando estamos diseñando o haciendo algo, sino simplemente por el hecho de ser humanos y de verdad de poder entender a los otros. Y a partir de ahí está bien hacerse siempre preguntas, como lo decíamos antes. ¿Cómo sería así? O como decía Lilo, ¿cómo sería esto en un futuro? Y también preguntas como, ¿es que esto que estoy haciendo es correcto para estas personas que voy a afectar con lo que voy a hacer de una manera u otra? Que si tiene un costo social o no esto, un costo ambiental. ¿Estoy discriminando a usuarios? ¿Estoy discriminando a personas con esto que estoy haciendo? Y yo creo que es a partir de ahí, de estarse siempre preguntando y nunca dando por sentado que algo es así solamente porque yo pienso que lo es, porque hice una investigación de algo que tal vez nunca conocía a profundidad, tal vez. Entonces, así no podamos ir a acceder a esos usuarios, siempre estarnos cuestionando eso, porque eso nos va a ayudar un poco como a ir más allá de lo que podemos pensar o hacer en un momento dado, preciso, que nos llegó una idea a la cabeza y pensamos que es así. No sé ustedes qué opinan. Ahí ya él tenía levantada la mano. Sí, ya. Sí, me fui llevando un par de apuntes de cada una lo que dijo. Primero volver como a lo que trataba de decir Linen, déjame parafrasearte si puede ser y como explicar un poco más. Yo creo que lo que trataba de decir Linen en pensar en nuestro futuro yo es que hay estadísticas que dicen que vamos a convivir de 3 a 4 o más discapacidades cuando lleguemos a ser adultos mayores. Bien, entonces, como decía Laura, bueno, listo, lo que más sabemos cercano es que a los 40 empezamos a perder la vista y listo, hay un montón acá que ya usamos anteojos, que seguramente tenemos miopía o tenemos astigmatismo, pero ¿qué pasa cuando se nos llegue la presbicia? ¿No? Y cómo se convive eso. Sí, yo uso lentes, por ejemplo, desde los 7 años, en base al comentario de Laura. Entonces, bueno, ¿cómo se ve eso? ¿No? Y llegando al apunte que decía Ana Belén, decía, bueno, listo, la gente piensa como las discapacidades graves, pero hay un punto que ya, como lo mencionó, es las discapacidades graves son las que se ven. Yo si me paro ahora, no estoy usando bastón, no estoy usando nada, ¿sí? Y sin embargo, tengo un montón de acomodaciones motrices y mis problemas sí son graves. Y lo que pasa es que no se ven, ¿no? Entonces, otro de los puntos que quiero hacer es, y sobre todo en lo que es discapacidades psicosociales o si quieren desde lo neuropsicológico, hay muchas discapacidades muy graves, ¿sí? Y no se ven, ¿ok? Entonces como que quería hacer un par de apuntes en cuanto a eso. Y después, no está mal
asociar el concepto accesibilidad a personas con discapacidad, porque así lo es. Cuando quiero incluir etnias, cuando quiero incluir género, cuando quiero incluir más cosas, y está bien desde un punto de vista ético y humano, me estoy refiriendo al diseño inclusivo, no a la accesibilidad. Eso eran como un par de apuntes que quería hacer como para que quedáramos claras en qué está circunscripto lo que estamos conversando. Y bueno, y sí, también me parece una buena herramienta, dando punto a lo que decía Yara, que si no tengo siempre va a ser como la norma, tratar de, como decíamos Laura, Yara y yo, ir con las personas usuarias, eso sería lo ideal, pero muchas veces, dado el negocio que tenemos, no nos lo permiten y es difícil y hay que estar luchando contra eso, o sea, tenemos que ser grandes activistas para poder educar e implementar o sea, no podemos ser solo una persona luchando con un tenedor dentro de la organización, tenemos que generar un programa de accesibilidad y para eso hay que convencer al negocio, ¿no? Entonces, mientras vamos escalando eso, está muy bien tratar de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y usar estas herramientas que dijo Ana Belén o que dijo Linen para poder empezar a escalar poquito a poco en ese programa de accesibilidad que vamos a construir. Y listo, hablé demasiado ya. Gracias, Yael. No, está buenísimo. Te agradezco por volver a hablar. Y sí, es un poco esto, o sea, entendemos también que es una temática amplia, complicada, entre comillas, porque depende para quién lo mire, es lo que estamos hablando del negocio, es como decir, ok, cuando no lo entienden o cuando uno intenta desde nuestro lugar, como desde nuestro rol, que en realidad somos quienes tienen que impulsar justamente todo esto, porque, perdón, no les quería toser encima. Entonces también es hacer entender, y justamente estos espacios, o empezar de a poquito, como introducir pequeñas cosas para que también empiecen a entender que no se trata de una cuestión, como dijo creo que Yara en un momento, de ser cool o del auge del momento, porque no es una moda. Eso también es lo que tenemos que entender. Se trata de que las personas puedan usar, ya sea los espacios, los productos o lo que sea, y tratar de que también se entienda esto desde el punto de vista, obviamente, del negocio, que muchas veces no es fácil, diría la mayoría de las veces, pero bueno, para eso también estamos desde nuestro rol, para poder como educar y sembrar como estas semillas en los diferentes lugares. Sí, con respecto a lo que dice Lilian también, es que no es un tema fácil de abordar cuando impacta al negocio directamente y hay una idea de que esto va a impactar de forma negativa porque puede costar mucho, porque es difícil de hacer, porque nadie sabe. Entonces, algo que también pasa y artículos que leí, cosas y personas que he visto, también dice mucho que las empresas dicen, bueno, hagámoslo. Y escogen a cualquier persona del equipo y dicen, bueno, llena esta lista que me dijeron que era accesible y hazlo así y ya. Entonces también hay este problema porque no es solamente cumplir una lista tiene que ser de la imagen de este tamaño y los colores de este tamaño, sino pensar, volviendo al tema, para quién es y cómo yo afecto con esto que estoy haciendo a esta persona. No es solamente en el caso de ya metiéndonos un poco en cómo se hace accesible una imagen o algo así, que hay los textos que acompañan la imagen. No es poner cualquier texto, es de verdad que sea algo explícito y que explique de verdad de qué se trata esta imagen para alguien que no puede acceder. Entonces es como tratar de volver al punto de preguntarse, ¿es que estoy haciendo lo correcto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿O es solamente por cumplir algo porque alguien me dijo que debo cumplirlo? Entonces, es también hacer esa pregunta un poco para volver a que sea al punto de vista ético de la accesibilidad mío como persona que produce o hace algo nuevo o cambia algo. Bueno, Laura. Sí, ahí puse un comentario solo para que sigamos reflexionando y pensando. A mí me gusta
cuestionarme un poco esto de que el negocio. Yo trabajo en una empresa, sé a lo que se refiere cuando decimos de esas dificultades, pero para mí está bueno cuestionarlo porque hay empresas que también pensarían en el negocio y lo rentable y no rentable que sí piensan en esto. El negocio lo forman personas y es para brindar un producto o servicio a personas, no es como algo abstracto el negocio. Por ejemplo, no sé, Apple. Apple podría ser una compañía que tal vez no piense en esto y vaya pensando en el negocio y que la rentabilidad y si es caro o no, y sin embargo, una de las filosofías es, esto tiene que ser para todas las personas, y por eso se diferencia. Debe haber otras, ahora no sé, se me vino Apple a la cabeza, ¿no? Pero para mí, lo que hace distintivo en cuanto a accesibilidad a una compañía es que se cuestiona esto de lo rentable y de si es negocio o no es negocio, sino que tiene una visión más allá. Tal vez lo que yo estoy diciendo es como muy idealista, pero bueno, para mí la mirada ética y humana tiene que ser bastante idealista para poder transformar. Entonces me gusta cuestionarme esto de que porque el negocio, aunque lo vivo día a día, que es bastante complejo y es un desafío, me gusta pensarlo así porque siento que así es la forma de ir avanzando. Buscar herramientas, tal vez, como para que ya cada vez que avancemos más hablemos menos de porque el negocio tal cosa, porque si no siempre nos queda, si no, para mí el miedo es quedarnos en no porque el negocio no lo va a querer, o no porque va a ser difícil, o no porque es como que sacarnos eso así del no y avanzar. Gracias, Laura. Gracias, Excelente. Laura. Yael. Sí, coincido mucho con Laura. Después nos vamos a tener que contactar por fuera, por favor. Pero yo creo que la mejor herramienta que he tenido como UX Research son dos cosas. Primero, mostrar datos, muy importante. Irnos a las estadísticas, porque es la manera que funciona. Entonces, construir un business case. Y por otro lado, acercarlos y meterlos en el proceso, ¿sí? O sea, no son un negocio aparte y no hay solo responsabilidad de UX diseñar, ni tampoco es responsabilidad nuestra levantar esa bandera. Puede ser cualquier otra persona que la levante. Por ejemplo, hoy acá tenemos una product manager. Tranquilamente podría ser ella la que lo levante, o un VA, o un desarrollador, o lo que fuera, ¿no? Y entonces es involucrar al negocio o a nuestros distintos stakeholders y que caminen de la mano con nosotros. Vuelvo a remarcar, es un tema de, primero, pensar en que tenemos que generar un programa de accesibilidad. No es cumplir una lista, como decía Yara, sino venir y pensar desde cero, pensarlo desde un punto de vista holístico, pensarlo como un problema grande y generar una estrategia, ¿no? Y después entonces comienzo a aplicar. Si no, todo se cae como una casa de naipes. Esos como los puntos que quería como acotar en cuanto a lo que decía la compañera, que me parece que estuvo genial, porque hay que cuestionar estas cosas. Y como decía ella también, si nos ponemos el no enfrente, ya nos estamos autolimitando. Entonces, siempre hay que tener el sí por delante, trabajar el positivismo. Gracias, Yael, por compartir. Lamentablemente estamos llegando medio al final, o sea, se me pasó súper rápido el tiempo, no puedo creerlo. Antes de seguir con el cierre, les queríamos dejar algunos recursos que consideramos, nada, es muy amplio, hay mucha información, pero consideramos que estos artículos nada, son como algunos de los más relevantes. Hay tanto, tenemos un artículo en inglés, el primero, el de Accessibility to Ethical Responsibility. Después, el visibilizar la discapacidad de Consuelo Correa Barros, que está en español el artículo. Ella también es una activista de la discapacidad, así que nos parecía interesante que esté el artículo este. Un libro
Accesibilidad Web de Olga Muñoz y Olga Carreras, que les vamos a dejar el PDF, no sé si lo conocen. Y después dejamos una certificación sobre accesibilidad, está en inglés, y un curso también de la W3, la organización, que está en inglés y es gratuito. Así que ahora Yara los va a pasar por el chat. Y nos gustaría también como dar un cierre y conocer y entender qué es lo que se llevan, si bien estuvimos hablando un montón, pero por ahí de lo que se llevan del foro o algo que nos quieran comentar como para dar un cierre al espacio. No, yo más ganas de seguir hablando sobre estos temas. Me parece súper interesante mirarlo desde distintas miradas y desde la mirada del diseño ético y humano me parece fundamental para este tema. Así que me encantó escuchar a todas las que hablaron y podría estar horas. Y si fuera presencial estaría horas con un cafecito o una cerveza o lo que sea, charlando sobre esto. Gracias por Laura. estos espacios. No, Gracias a ustedes por participar, porque son también quienes hacen que estos espacios sean posibles. A nosotras también nos gustaría estar horas, pero también entendemos que respetamos los horarios. No sé si alguien más quiere compartirnos alguna reflexión o algún comentario. Por el chat también pueden escribir. Cecilia pues nos da las gracias por toda la info que se compartió. No sé si alguien quiere decir algo por el chat o ya con esto lo damos por terminado. Bueno, pues yo creo que nos queda como estas ideas de que es un tema muy amplio, como decía Lilo. Hay una mirada un poco larga, como macro para ir a lo micro. A mí me queda esta idea de que debemos un poco trabajar en conjunto para, no solamente como desde el punto de vista de diseño, sino un poco todo el mundo, todo el equipo, y tratar de entender cómo esto puede afectar a la gente de verdad, ir a buscar a las personas y no simplemente pensar que una persona con algún tipo de discapacidad o un adulto mayor es de una manera y a partir de ahí hacer mi trabajo, sino de verdad interesarme en esa persona como tal. A mí me queda eso. Y pues les agradezco a todas por haber estado acá y haberme compartido sus opiniones. Muchas gracias. Gracias, Yara. Ahí Ivana también nos dice, me quedo con ganas de continuar aprendiendo, muchas gracias. Me queda esto de ser agentes de cambio en los ámbitos en los que estamos, 100%. Yo quería acercar dos notas sobre los recursos. Si te animás a poner un poquito la pantalla de los recursos, sí, gracias. Con respecto a las certificaciones que están en inglés, este año DALAT y Here Colors, que son otras dos organizaciones en la TAM, lanzaron por primera vez el WAS, que es la certificación un poquito la intermedia, digamos, o sea, de alguna manera ya tenés que tener experiencia en al menos 3 años de accesibilidad, pero lanzaron la primera en hacerla en español, así que les cuento por las dudas, porque puede servirles para ustedes o para comentarles como parte del equipo. El resto sí son inglés. Y otra cosa que descubrí es que las personas con discapacidad tienen acceso en DQ, que es, la deben conocer por la herramienta automatizada AXE, tienen acceso a hacer los cursos de preparación para la certificación de forma gratis. Así que también quería como compartirles eso. Y bueno, súper recomendarles el segundo artículo y el libro tercero, porque son muy buenos.
Olga es una excelente persona, carreras, ha estado en pila de congresos y hace muy buenos artículos. Recomiendo sobre todo la charla de ella del CLAU, del Congreso Latinoamericano de Accesibilidad y Usabilidad, que hizo el año pasado, sobre PDFs accesibles, porque es otro tema en el que solemos no pensar y los PDFs suelen no estar de forma accesible. Así que se los recomiendo, lo pueden buscar en YouTube, y a Consuelo siempre síganla porque es, la verdad, excelente. Solo eso, muchas gracias. Y gracias por compartir este espacio todas juntas. Gracias a vos, Yael, ahí por el upgrade de las certificaciones y los recursos. Bueno, y les agradecemos también a todas por participar de este espacio, que esperemos que haya uno próximo para seguir charlando de accesibilidad. Les dejamos acá, ya las habíamos pasado antes, pero las volvemos a pasar. Si nos quieren seguir en Instagram, en LinkedIn, y también en los nuestros personales. Yara, ¿querés decir algo más? No, me parece que está bien lo de las certificaciones, justo, o sea, está bien comenzar por algo, y hay como muchos cursos y cosas que se pueden encontrar por internet. Hay mucho material en inglés, pero yo creo que Dalat, está bien hablar de Dalat porque es una comunidad que en la región es muy importante, y las personas que no la conozcan, los invito también a que la sigan porque emiten contenidos en todo tipo de ámbito de creación de productos y de servicios, y tienen cosas muy interesantes. Genial. Bueno, creo que damos por finalizado el espacio de foro. Nada, no quiero ser redundante, pero vuelvo a agradecer que nos hayan brindado este ratito en su sábado, que hayan participado, ya sea por el chat o hablando. Así que nada, esperamos que se sigan sumando a los foros para seguir debatiendo, más que debatiendo, como dijo Lau en un momento, hablando y reflexionando sobre las diferentes temáticas de diseño ético. Y pues yo quiero agregar es que también sobre este tema pues hice una serie de posts durante todo el mes, por si tienen alguna duda o quieren aportarnos algo en los comentarios. Entonces nos pueden buscar en el LinkedIn o en Instagram, y por ahí podemos seguir con la conversación, ya que a todos nos gusta y queremos seguir hablando. Entonces, muchísimas gracias por estar acá.